Let me first welcome you all to this webinar. My name is Alice Bienvenidos, Tipping, soy and Alice I am Tipping Chief Trade and y Trade soy Policy Lead at the directora International de la Organization División for de Sustainable Sostenibilidad Development, en el IESD. IISD. Many of you will be very Muchos ya familiar with us and our conocerán work nuestro from the trabajo, pero last otros no. COP. So as a Por very tanto, brief voy a introduction, presentar brevemente lo que we're a think hacemos. tank, Somos un non-government think tank organization y based una in Canada. organización We have basada a en large Canadá, pero office con una gran in Switzerland, sede where I'm en based, and we have two Ginebra, large donde me encuentro yo y mis exhibit offices compañeros. around the Desde globe, aquí training hacemos trade mucho policy trabajo sobre for políticas de comercio y comercio across y all proporcionamos G20, apoyo developing a countries, los the least developed countries who países, are los engaged PMA y los in países en international desarrollo que negotiations. están en And this negociaciones de is la where this OMC. webinar Y comes de in. ahí la So this relevancia webinar de este is seminario related to work web. that we're Vamos a doing hacer this week dos with the seminarios web Trade and esta semana. Complementary La primera Facilitation for es Development sobre negotiations las and negociaciones the de la FID, IPEF, del Cooperation Acuerdo in de Commerce, Facilitación de Inversiones para el Trans-Pacific Desarrollo. Partnership. Y el jueves In this hablaremos de la webinar, both iniciativa de declaración conjunta sobre Development comercio Fund electrónico. and the Estos dos Trade and seminarios Investment web están financiados por el and this TAF project 2 Plus, essentially is to el enable Fondo us Británico de members Promoción and del partners Comercio e Inversión de Reino provide Unido. Así confidential and podemos technical support proporcionar to apoyo developing técnico y countries confidencial a esos países country PMA negotiators y en between desarrollo que están en non-political negociaciones bodies and tanto en countries, sus capitales helping you como en essentially to Ginebra follow para these que very puedan fast-moving seguir unas especially when discusiones muy trade técnicas que binding avanzan muy needs rápidamente confidential para updates darles to keep the actualizaciones, industry para on the current y practices sesiones and informativas policy sobre temas developments. técnicos So this de la webinar negociación. Bien, talks este about seminario web the investment facilitation for development negotiations. habla de las And negociaciones del Acuerdo it's de substantial Facilitación de and Inversiones para el contentious work. Desarrollo. Estas negociaciones llegaron a una And we conclusión thought it would be sustancial a appropriate final del año to pasado y invite pensamos que the sería IPT, the un Business buen Leaders momento de Conference cara a la next month, conferencia to ministerial provide 13 some del mes que synthesis viene, and a brief resumir overview of what is in this new lo que treaty. se encuentra o el The contenido fifth de webinar este acuerdo. is Este dedicated to seminario all web developing está abierto para todos trade los consumers. miembros de la Those of OMC you de are PMA y engaged in países en investment desarrollo, facilitation ya sea negotiations que or not. estén This is going to give involucrados en you estas negociaciones o a no. Al final lo que quantitative, queremos es sustainable dar development un focused view of what una is in this perspectiva de treaty. desarrollo And for sostenible that, de we have a este fantastic acuerdo. panel of Tenemos unos speakers. presentadores fabulosos para la So I'd like jornada to de hoy. first Lo comment último que and quisiera decir thank es muchas Rashid gracias a Kaukab and mis Rashmi Jones and compañeros Rashid pastors, Kaukab leaders y who Rashmi have José que han seamlessly organizado delivered an event and este who have helped seminario take web. it Gracias together. también al equipo So técnico y a to the los panelists invitados and the interpreters panelistas, así como a who los will find intérpretes ready to que nos van a facilitate the ayudar a French-Spanish traducir al language. francés y al español. El That's it botón from para la me. interpretación Thank you está en la very much, parte baja de la Alice. pantalla. Eso es I will todo por hand mi on now parte. to Ahora le my doy dear la colleague palabra Rashid a mi Kaukab, compañero our Rashid Senior Kaukab, Specialist nuestro on Trade especialista en comercio Development, senior who will be del moderating the first IESD, que va a hour. Thank you moderar very el much for resto de la joining us sesión. for Muchísimas gracias por some very unirse hoy. distinguished themes. So, Y Rashid, the floor nada, is le yours. damos la palabra a Rashid So much, Kaukab. Alice, for Muchas that gracias, wonderful Alice, por esa introduction. presentación tan Let me also fabulosa. Voy welcome a you all, darles our la participants and panelists for this bienvenida a webinar, todos. and a very warm welcome, as well as good afternoon from a sunny, Les nice saludo winter day in desde Geneva. Ginebra, donde For those aunque of es you who are invierno, joining hace us from sol. somewhere Si in están Latin en America and algún the Caribbean, sitio, good algún morning. país de And Latinoamérica o el those who are Caribe, joining buenos us from días. Si Asia, I están know en that my Asia, myself, Kalamita, is como el joining us from profesor Calamita, que Singapore. está en So good Singapur, evening. buenas noches. Uh, this, as Bien. Alice very ably described, Como this ya ha is under dicho a project Alice, that we este have es un been proyecto que hemos estado implementing since early implementando desde 2020. This 2020. is Llevamos actually the varios fourth phase of the project, años con este which is proyecto. going Estamos en la to cuarta come to an fase. end by March of Finalizará this en year. marzo de este And año. in that Y en project, este support we proyecto provide proporcionamos apoyo has two key principles. con dos One is principios clave. El neutrality. primero, So la we are here neutralidad. to help Estamos aquí you para do ayudarles technical a hacer un analysis, análisis but not técnico, to tell pero any no of le the decimos a country or least ningún developed country país what en position to desarrollo take ni or whether the PMA client la is present or posición que not. tienen que asumir en las Also, a big part of negociaciones. this project Otra is gran the parte confidentiality. del We proyecto respect es el that. principio de la And it confidencialidad means que that respetamos mucho. always in Como today's siempre, webinar en el also, we will seminario not web be de hoy recording tampoco vamos the a grabar interventions. We las just want your intervenciones questions en la from the parte de participants. So preguntas be totally y assured that it will be respuestas. done Todo on lo que basis digan los because delegados se that is ciña a very las important reglas that de you not feel Chatham pressure. House y no se grabará. The
Bien, como parte de mi conclusión, además de los seminarios, diría que proporcionamos apoyo ad hoc, bilateral y bajo solicitud. Por tanto, si quieren más información, análisis o notas técnicas nuestras, por favor, contacten conmigo o mi compañera Rashmi. Bien, pasemos al tema del seminario web de hoy. Voy a resumir que se trata de de un tema muy relevante de cara al CM 13, en que se va a hablar de la arquitectura jurídica de ese AFID. Vamos a responder a las preguntas principales que esperan los países, que tienen los países de cara a la CM13, que serán unas semanas. En este tiempo también somos conscientes de que muchos PMA y países en desarrollo, por sus limitaciones de recursos, no han podido seguir el acuerdo y sus negociaciones y sus implicaciones de cerca. Por eso pensamos que esta es un buenísimo momento para celebrar este seminario web, y esto me lleva a la estructura de este seminario web. Bien, vamos a hablar primero de las últimas actualizaciones del estado actual, luego vamos a pasar a una presentación rápida y relevante sobre el acuerdo en sí, el contenido de ese borrador actual, y luego vamos a pasar a la dimensión del desarrollo y cualquier desafío de implementación. Estos son los temas que vamos a cubrir en este seminario web. Tenemos un panel de oradores estupendos. Muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo para estar aquí hoy. Bien, antes de pasar a la primera oradora, voy a hablar de temas logísticos también. Todos somos expertos en Zoom ya, no tengo que decir mucho, pero recordar que hay interpretación simultánea al español y al francés, porque el seminario será solo en inglés. El icono de interpretación está en la parte baja de la pantalla, donde se puede elegir el canal del idioma deseado. Recuerdo que la confidencialidad es muy importante para nosotros. Las presentaciones se grabarán, se compartirán también los PowerPoints, pero los comentarios y las intervenciones de los delegados no se van a grabar. Por último, el feedback es muy importante para nosotros. Siempre queremos saber si lo hemos hecho bien, cómo podemos mejorar, hacer las cosas mejor de cara al futuro. Por tanto, a lo largo del seminario web, nuestros compañeros del IISD les enviarán un cuestionario y esperamos que le dediquen un par de minutos para completarlo, porque su feedback honesto y franco es extremadamente importante para nosotros. Muchísimas gracias de otra vez por estar aquí hoy. Y tras mi intervención, quiero invitar a la primera oradora. Se trata de la embajadora Sofía Boza Martínez, que es embajadora y representante permanente de la Misión Permanente de Chile ante la OMC y también co-coordinadora de esta iniciativa de declaración conjunta. Estamos muy contentos porque tiene una agenda muy apretada y ha dedicado tiempo a este seminario web. Es la mejor persona para hablarnos de las últimas actualizaciones de la iniciativa de declaración conjunta y los próximos pasos. Muchísimas gracias por estar aquí. Señora embajadora, le damos la palabra. Bien, para empezar, quería decirles buenas tardes a todos. Muchas gracias por convocar este seminario web y muchísimas gracias por la invitación tan amable para que les actualice acerca del estado actual de esta iniciativa. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que se trata de un momento muy pertinente para este tipo de actividades de difusión. Gracias de nuevo por darme la oportunidad. Bien. Como sabrán, en las últimas décadas muchos países han adoptado políticas destinadas a la facilitación de las inversiones para atraer, expandir, retener los flujos de inversión. En este contexto, en abril de 2017, un grupo de países menos desarrollados y en desarrollo de la OMC crearon un diálogo informal sobre la facilitación de las inversiones
para o en aras de el desarrollo. En la conferencia ministerial número 11 de la OMC en Buenos Aires en 2017, en abril, varios países lanzaron un documento que pedía discusiones más estructuradas con el objetivo de crear un marco multilateral para facilitación de las inversiones. Después de 2 años de trabajo preparatorio y discusiones, los participantes por fin lanzaron esas negociaciones para llegar a un acuerdo de facilitación de inversiones para el desarrollo que llamamos el AFID en septiembre de 2020. La participación en esta iniciativa conjunta siempre ha estado abierta a todos los miembros de la OMC desde el principio. Después de 3 años, el 6 de julio de 2023, más de 110 miembros de la OMC, que llamamos participantes de la OMC, concluyeron el texto del Acuerdo de Facilitación de Inversiones para el Desarrollo. A día de hoy hay 118 miembros de la OMC que participan en esta iniciativa. Camerún es el último miembro que acaba de firmar o de unirse al acuerdo. Entre julio y noviembre de 2023, los participantes han llevado a cabo y han concluido los ajustes técnicos y la revisión jurídica del texto en inglés del acuerdo AFID abierto plurilateral, la versión final del cual se compartió con todos los miembros de la OMC el 27 de noviembre. Después de noviembre, se han enviado 2 versiones, 2 traducciones, la versión en español y la versión en francés, que se hicieron llegar a las delegaciones interesadas para recibir sus comentarios. Además, en diciembre hubo una reunión con 2 grupos en que se crearon 2 grupos de trabajo para revisar las traducciones del acuerdo en inglés. Las versiones en español y francés están actualmente siendo actualizadas y hay grupos de trabajo que se están reuniendo periódicamente. Esperamos completar este trabajo de traducción, con suerte, antes de que acabe el mes de enero. Además, en el Consejo General del 13 de diciembre de 2023, los coordinadores de esta iniciativa informamos a todos los miembros de la OMC de que se ha finalizado el texto en inglés de la FID, después de completar la revisión jurídica, como ya he mencionado, que constituyó un gran hito. Los miembros en esta reunión también fueron informados de que los participantes de este AFID quieren añadirlo o establecerlo como acuerdo plurilateral en la conferencia ministerial. El Consejo General también se informó allí a los miembros de que para que se incorpore el AFID de este modo, queremos participar con todos los miembros de la OMC para conseguir ese consenso para que el AFID dé sus frutos. Como sabrán, yo he pedido a muchos miembros de la OMC e incluso no participantes intervinieron en esa reunión del 13 de diciembre para pedir apoyo para incorporar este acuerdo en la arquitectura jurídica de la OMC. Los participantes además han estado trabajando en una declaración conjunta firmada por los participantes en un evento paralelo en los márgenes de la conferencia ministerial número 13, la próxima en Abu Dhabi. Allí esperamos también que los ministros debatan la incorporación del AFID en la arquitectura legal de la OMC, los beneficios que esperamos, o el motivo por el que esperamos que este AFID sea relevante, es porque ayuda a todos los sectores económicos, como dice claramente, como han dicho los participantes desde el principio de la iniciativa. Por tanto, el acuerdo AFID es
distinto de otros acuerdos bilaterales de inversión porque excluye explícitamente, aunque sé que Rashid va a explicarlo un poco más, pero la protección, el acceso a mercado, la resolución de controversias, además incluye una provisión, una disposición de separación para aislarlo de los AII para evitar las interferencias indebidas entre el AFID y los AII. Bien, en cuanto a los impactos económicos que esperamos, un AFID en la OMC llevaría a unos resultados positivos al facilitar las inversiones según los estudios que tenemos. Esperamos unas ganancias del AFID de una mejora del 56% al 74%. Estamos hablando de miles de millones de dólares en inversiones. Bien, quisiera dar un par de comentarios sobre por qué este acuerdo es algo tan relevante. Bien, el objetivo principal de este acuerdo no solo es atraer y retener las inversiones, sino atraer inversiones de mayor calidad, teniendo en cuenta las prioridades de desarrollo individuales de cada miembro. Mejora la rendición de cuentas, transparencia, la buena gobernanza en los procedimientos de inversión, y el acuerdo también incentiva un entorno de inversiones más alineado con lo que es el desarrollo sostenible. Se trata del primer acuerdo de la OMC que tiene disposiciones sobre la conducta empresarial responsable, las medidas anticorrupción, es decir, va más allá de las meras inversiones para centrarse en un desarrollo sostenible e inversiones de calidad. Por último, este acuerdo también constituye un gran hito por su mecanismo de implementación pro desarrollo en forma de una autoevaluación que permitirá identificar todo lo que ofrece este AFID a los PMA en cuanto a fortalecimiento de capacidades para atraer más inversiones sostenibles. Sé que mis compañeros podrán explicarnos más sobre este asunto. Bien, en resumen, tenemos la versión en inglés del texto que ya se ha finalizado. Incluso ya se ha hecho la revisión técnica y jurídica. Estamos finalizando las versiones en francés y en español. Vamos a tener un evento paralelo en la CM13, en la Conferencia Ministerial de Abu Dhabi. Y todo este trabajo duro se debe a nuestra convicción y nuestras pruebas de que este acuerdo va a ayudar de forma significativa a mejorar, fomentar las inversiones, no solo en cuanto a cantidad, sino calidad, para perseguir ese objetivo de desarrollo sostenible para los países en desarrollo y los PMA concretamente. Tiene elementos para ayudar a incorporar las disposiciones en estos países. Bien, gracias. Estoy a su disposición si tienen cualquier pregunta. Gracias, embajadora, por presentar brevemente los contenidos y disposiciones principales de este acuerdo antes de pasar a los desafíos y el ámbito o la dimensión del desarrollo del acuerdo. Gracias. Rashmi, por favor, le damos la palabra. Perdón, no encontraba el botón para activar el micrófono. Bien. Empiezo diciendo que estoy pasando por una gripe. Espero poder sobrevivir a esta presentación. Bien, voy a hablar unos 20 minutos y voy a cubrir 3 temas principales. Antes de entrar en el contenido del acuerdo, voy a pasar unos minutos hablando del
contexto más amplio, explicando cómo las disposiciones de facilitación de inversiones ayudan al desarrollo regional y bilateral. Luego voy a hablar del acuerdo en sí, lo que contiene y luego qué podemos esperar de cara a la Conferencia Ministerial 13. ¿Por qué es importante entender el contexto? Un motivo es que, al menos históricamente, hemos visto que la OMC no es el foro convencional en que se desarrollan este tipo de disposiciones o se negocian. De hecho, se suelen negociar a través de tratados o acuerdos del desarrollo de políticas y sobre todo acuerdos bilaterales. Es interesante que incluso dentro de estos tratados antes las disposiciones de facilitación de inversión tampoco eran muy comunes, porque a menudo estos tratados se centraban en la localización y la protección de la inversión en sus disposiciones, pero esta tendencia está cambiando. Hemos analizado que a partir de 2015, sobre todo, vemos más y más países que están dispuestos a integrar disposiciones de facilitación de las inversiones en sus acuerdos internacionales. No solo están ganando terreno estos acuerdos, sino que hay mucha experimentación. Hay países que están dispuestos a integrar disposiciones mucho más diversas e involucrarse en más compromisos sobre este asunto. Es una indicación de que la facilitación de las inversiones es algo que los países están dispuestos, al menos a nivel regional y bilateral. En esta gráfica se las características de facilitación de inversión que se han incorporado recientemente en los AII, de agilización de los procesos administrativos, no tanto, lo cual es sorprendente. Especialmente vemos disposiciones sobre requisitos de publicación de medidas de inversión, temas de proveedores locales y disposiciones que mejoran o que quieren facilitar las inversiones sostenibles. Esto es algo que vamos a ver y que estamos viendo más a menudo. No solo quieren los países disposiciones únicas en sus tratados de inversión, sino que vemos también países que negocian tratados enteros dedicados a este tema. Brasil es un ejemplo, puesto que han negociado varios tratados de inversión centrados únicamente en la facilitación de las inversiones, y la Unión Europea es la última adición, puesto que acaban de concluir las negociaciones de su primer tratado de facilitación de inversiones y han indicado que planean negociar otros tratados sobre facilitación de las inversiones con otros países. ¿Por qué insisto en esta cuestión? Porque cuando pensamos en la facilitación de las inversiones, es importante no verlo solo de forma individual, sino tener pendientes o entender lo que está ocurriendo dentro del régimen de políticas de inversión, gobernanzas de la inversión, porque históricamente es donde ha ocurrido la mayoría de la evolución de este tema y vemos mucha más innovación y más movimientos que tienen lugar recientemente. Bien, es importante no perder de vista el contexto de cara al futuro tampoco. Ahora vamos a volver a la OMC. En este caso, y aquí vemos cifras que no están actualizadas. Ahora son 118 los miembros de la OMC que participan desde 2017. Este es un gran hito. Hemos acordado esa versión final del texto jurídicamente revisada. Si se formaliza y se integra dentro del marco de la arquitectura de la OMC, tiene el potencial de tener un gran impacto en la esfera de gobernanza internacional, porque aunque es un acuerdo plurilateral, puesto que hay tantas partes que han indicado que quieren firmarlo, ¿qué significa? Que si este acuerdo
avanza, tiene el potencial de convertirse en un referente global. Va a crear un estándar mínimo de lo que se espera para la facilitación de inversiones de los países. Y sí, la OMC no es el foro convencional para este tipo de casos, pero si ocurre, tendrá un gran impacto en la esfera de la gobernanza. Bien, voy a explicar un poquito acerca del acuerdo y su contenido para explicar cuáles son los compromisos que tantas partes están dispuestos a asumir. Hay 7 secciones, más de 20 artículos, no puedo explicarlos todos, pero sí que voy a destacar varias cosas. En esta primera sección sobre alcance y principios generales, principalmente se presentan los objetivos y la relación con otros acuerdos internacionales. También habla de las políticas, de los principios, perdón, de no discriminación y el trato de nación más favorecida. No voy a entrar mucho en los detalles, pero creo que es importante destacar sobre el alcance de este acuerdo, que muchos no participantes expresan inquietudes y dicen, no estamos involucrados en este proceso por el alcance, porque dicen que está mal definido. ¿Por qué? Porque esencialmente se supone que este acuerdo es aplicable a las medidas internas o domésticas de todo tipo, con el objetivo de las actividades de inversión extranjera directa. Hablo de agencias gubernamentales, ya sean centrales, locales, regionales, con poderes delegados. No solo están involucrados muchas partes nacionales, muchos actores nacionales, pero las medidas bajo este acuerdo también son muy amplias. Además, sería aplicable para todo el ciclo vital de la inversión, que solo quería subrayar este aspecto, porque algunos participantes han mencionado que debido a que opinan que el alcance es demasiado amplio, les preocupa la implementación del acuerdo, que podría ser un gran desafío. Esta es una de las preocupaciones que tienen y dicen públicamente que es un motivo por el que no se han unido a las negociaciones o no quieren participar de este acuerdo. Sección número 2. La sección número 2 es la primera de las secciones sustantivas. Los gobiernos se están comprometiendo aquí a mejorar los esfuerzos de transparencia en relación a las políticas de inversión. La mayoría de las obligaciones en esta sección son requisitos de publicación y las partes prometen que los reglamentos, la normativa y toda la información práctica debe no solo estar disponible públicamente, sino también de forma periódica o de forma relevante. Se va a compartir la información de vía electrónica o en línea y normalmente con un único formato simplificado. Lo que queremos es que la información esté disponible para los inversores extranjeros, que reducen así sus costes de inversión y mejoran así su margen de beneficios. Además de los requisitos de publicación, hay requisitos de notificación. Las partes deben mejorar su forma de elaborar informes sobre políticas de inversión, etcétera, y notificarlo a la Secretaría de la OMC. Pasando a la sección número 3. Aquí también vemos otra sección sustantiva del acuerdo, muy detallada, con un rango de disposiciones, pero cuyo objetivo principal es el siguiente. Los gobiernos se acuerdan, básicamente, mejorar sus procesos de autorización de cara a las actividades de inversión extranjera directa para que todo sea más predecible, fácil, ágil, reduciendo la burocracia de los procedimientos de autorización. Se incentivará, con suerte, la facilitación de las inversiones. Como ya hemos dicho, hay un rango de requisitos y es importante que se familiaricen con ellos.
y con los detalles, pero hay ejemplos de obligaciones como, bueno, que las partes tienen que garantizar la objetividad y la transparencia cuando desarrollen medidas administrativas o también deben prometer que ciertos procedimientos de solicitud incluyen características como pues garantizar plazos razonables o esfuerzos para que las copias autenticadas se compartan o se verifiquen y un proceso de revisión. Se trata de puntos técnicos muy específicos orientados en el proceso y es muy importante que todos entiendan estos detalles para la implementación de este acuerdo. Pasamos a la sección 4. Es una sección más breve que el resto de las secciones y aquí el compromiso es básicamente establecer una serie de mecanismos institucionales a largo plazo para reforzar la cooperación no solamente entre las partes, sino también entre los gobiernos y los diferentes actores. Hay una serie de procesos que se tratará de establecer, como por ejemplo un punto focal que estará disponible para responder a cualquier cuestión por parte de los embajadores, para eliminar cualquier tipo de obstáculo en ese sentido. También se creará una base de datos para que los inversores extranjeros puedan acceder a información de una forma más sencilla y también se trata de poner en marcha programas de desarrollo para proveedores, para encontrar a esos proveedores que puedan cubrir las necesidades de los inversores extranjeros. Aquí la idea es reforzar esa cooperación entre los inversores y los proveedores locales para que ambas partes se puedan beneficiar de este tipo de cooperación. La sección 5 es una sección importante sobre tratamiento diferencial y esto es importante a la hora de trabajar con países menos adelantados y países en desarrollo. Desde el punto de vista de la implementación del acuerdo, esto es importante. Les pido disculpas. Esta sección reconoce que los miembros de países en desarrollo y PMAs no van a poder cumplir todas las obligaciones de este acuerdo desde el inicio, porque no tienen la capacidad para ello. Esta sección lo que hace, por tanto, es permitirles realizar una autoevaluación para que puedan analizar el ámbito, hasta qué punto su marco doméstico se adapta a las obligaciones de este acuerdo y en función de esa autoevaluación van a poder determinar cuáles son las disposiciones en las que pueden entrar y con las que pueden cumplir directamente, qué otros artículos tienen que trabajar un poquito más o tienen que dedicar mayores esfuerzos y cuáles son aquellos artículos en los que no solamente van a poder cumplir con ellos, no solamente después de cierto tiempo, sino también con el apoyo técnico necesario. Debería ser esta una sección muy familiar para los miembros de la OMC porque es una réplica básicamente del enfoque que la OMC viene poniendo en marcha en los acuerdos de facilitación de las inversiones. Más allá de esos reconocimientos y los artículos, hay otra serie de flexibilidades adicionales para unos mayores plazos, una ampliación de los plazos para poder también categorizar los diferentes cumplimientos y, en caso de dificultad, también qué medidas se pueden llevar a cabo. Hay otros muchos elementos, por tanto, para poder hacer frente a los riesgos potenciales que se podrían dar. Por lo tanto, vamos a tener, en definitiva, un mayor plazo para la resolución de cualquier tipo de disputa por el no cumplimiento de la implementación, dada la introducción de estas flexibilidades adicionales. Pasamos ahora a la sección 6. La embajadora Boza ya se ha referido a este punto y, tal y como ella ha mencionado, el objetivo de esta sección sobre inversión sostenible, la sección 6, el objetivo, digo, es incluir
lo que esperan las partes a la hora de implementar estos artículos. Y es que no solamente esperan que se facilite cualquier tipo de inversión, sino que lo que esperan es que estos artículos resulten útiles a la hora de facilitar una inversión de mayor calidad, que lleve a un mayor valor a largo plazo en inversiones sostenibles. Hay dos artículos en esta sección, uno de ellos dedicado a la necesidad de los inversores extranjeros que operan en otros territorios a llevar a cabo prácticas y políticas responsables. El segundo artículo o disposición se centra en los requisitos de las partes para llevar a cabo políticas anticorrupción dentro del marco de este acuerdo. Se trata de una sección bastante innovadora para la OMC porque se trata de la primera vez que la OMC ha incorporado unos artículos específicamente dedicados o centrados en la mejora del comportamiento socialmente responsable dentro de un acuerdo. Se trata, por tanto, de algo muy importante. Es importante fomentar ese esfuerzo de integrar ese tipo de disposiciones que garanticen esa responsabilidad. Pero igualmente importante es ser conscientes de que se trata de la única sección. Bueno, los artículos son limitados, hay solamente dos artículos que se centran en inversión sostenible y quiero también resaltar que se trata de la única sección que ha quedado excluida explícitamente del artículo 34. En caso de que algún país no implemente los artículos incluidos en esta sección, no habrá riesgo de disputas. Y bueno, no hay problema porque reconocemos que estas flexibilidades pueden ser necesarias, pero sí crea cierta jerarquía entre las profesiones centradas en la sostenibilidad y aquellas que no lo están tanto. Este es un elemento, por tanto, que debemos tener en cuenta. Y por último, la sección 7 es la de los acuerdos institucionales y las disposiciones finales. Y bueno, pues es como un capítulo de conclusión que nos ofrece mayor claridad sobre las diferentes secciones y qué es en lo que se va a centrar el comité que se crea en el marco de este acuerdo, procesos de acceso y de abandono del acuerdo, cómo entrar en el acuerdo, cómo salir de él. Y también existe la nota de que este acuerdo, bueno, pues está dentro del marco de los procesos de la OMC. Bueno, ha sido un repaso muy rápido, pero espero que les haya ayudado a entender básicamente qué es lo que se encuentra dentro de este acuerdo y poder entender también lo que se está debatiendo justo antes de la MC13. Me gustaría concluir mi presentación mencionando un par de cuestiones sobre qué elementos cabe esperar en estos días y meses previos a la MC13. Se va a trabajar en el desarrollo de la arquitectura legal y en este sentido la cuestión es si los participantes que toman parte en este proceso van a poder convencer a todos los miembros de la OMC, que incluyen a miembros que no han firmado esta iniciativa. Si van a poder convencer a estas partes, a estos miembros, para que este acuerdo pueda incorporarse de forma legal en el marco de la OMC dentro del anexo 4. Esta conversación sobre la integración legal se prevé que sea bastante compleja y es un tema de calado y será un tema importante en la MC13. El motivo de que esto sea tan importante es porque algunos miembros, tales como India o Sudáfrica, tienen unos componentes importantes sobre esta iniciativa conjunta y con el lanzamiento de este proceso tienen diferentes negociaciones, pero no se ha alcanzado un consenso total en el seno de la OMC y
Hay quien piensa que estos procesos van a entrar dentro del mandato de la OMC y la cuestión es si vamos a poder convencer a aquellas partes, a aquellos miembros, para que se impliquen y ofrezcan también ese consenso para que este acuerdo se pueda integrar dentro del marco general de la OMC. Y esto va a ser una conversación, a buen seguro, bastante compleja desde un punto de vista político que va a dominar las reuniones de la MC13 y tendrá implicaciones también en si este acuerdo específico se podrá implementar dentro del marco de la OMC. Y también se puede determinar el ámbito, el alcance, de hasta qué punto vamos a poder seguir facilitando este tipo de iniciativas dentro de la OMC. Y este es uno de los debates que se están dando. La cuestión es hasta qué punto la OMC debería tratar de facilitar iniciativas amplias y multilaterales que puedan llegar a un mayor número de miembros, o si la prioridad debe seguir siendo centrarse en la agenda multilateral que pueda mantener e incluir todas las voces. Esto es uno de los debates principales que van a estar muy presentes durante la MC13. El resultado de esa conversación va a determinar, en última instancia, lo que ocurra con este acuerdo y si las partes son capaces de alcanzar un consenso. Entonces, este acuerdo se integrará dentro del marco de la OMC. Si ese consenso no se alcanza, la cuestión es qué es lo que ocurrirá después. Si se va a abandonar el acuerdo en su conjunto y por completo, o si va a seguir formando parte como acuerdo secundario dentro de la OMC. Y me gustaría concluir ahora sí ofreciéndoles una lista de recursos que considero muy útiles. En esta diapositiva verán un resumen de aquellos recursos que recomendamos lean y consulten de cara a la MC13 y también les ayudarán a entender todo el marco del acuerdo. Queremos también publicar una guía que ofrecerá una explicación breve de qué es lo que se encuentra en el acuerdo sin tener que leer todos los textos legales. Esperamos que esa guía breve les ayude y funcione como una buena herramienta en la preparación de la MC13. Gracias. Muchísimas gracias, Rashmi. Has tocado muchas áreas en esa presentación, desde facilitación de la inversión, políticas globales, así como muchas de las disposiciones muy importantes de este acuerdo y, por último, haciendo referencia a las a las cuestiones prácticas y legales. Con esto voy a dar la palabra al siguiente ponente, a mi querido amigo Joel Richards, es consejero de la Delegación Permanente de la Organización de Estados Caribeños Orientales dentro de la misión en Ginebra, que nos va a hablar de esas negociaciones y nos ofrecerá también más información acerca de estas cuestiones. Joel, tienes la palabra. Tienes en torno a 5 o 6 minutos. Gracias. Muchas gracias, Rashid. Buenas tardes a todo el mundo. Buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Es un placer estar aquí y, bueno, espero que en esos 6 o 7 minutos sean suficientes. Quiero dar las gracias al equipo de la ISD por haber organizado este evento. Me voy a referir brevemente al el trato especial y diferenciado y las disposiciones sobre desarrollo de capacidades en el acuerdo FID. Esas disposiciones se encuentran en la sección 5 del acuerdo y quiero comenzar con la primera de ellas, que indica que las disciplinas emergentes, y quiero dar un ejemplo, en primer lugar, de por qué ese tratamiento diferencial y el por qué ese desarrollo de capacidades se introdujeron en estas negociaciones. Y se debe a que el ámbito
la envergadura de todo lo que se ha negociado es tan amplio que sería necesario unos esfuerzos muy importantes para ayudar a estos países en desarrollo y PMEs a poder conjugar todos los recursos institucionales, financieros y políticos para poder llevar a cabo estas actividades. Cuando analizamos el acuerdo FID y sobre la sección dedicada al tratamiento diferencial, vemos que no sigue el formato habitual, pero estos otros acuerdos no implican un número tan amplio de actores como el acuerdo FID. Por ello, el caso con respecto al enfoque que se ha adoptado desde el punto de vista de desarrollo de capacidades y asistencia técnica tiene un motivo, y es que los países en desarrollo, después del análisis, necesitan esos recursos para poder implementarlo y tenemos que abordar el acuerdo sobre la base de que la implementación va en interés de estos miembros porque pasa por facilitar las inversiones extranjeras para el desarrollo nacional y, por lo tanto, los retrasos en la implementación van a crear un déficit con respecto a la capacidad de tales países para beneficiarse de las disposiciones de este acuerdo. Quería, por tanto, aclarar esto a modo de contexto. Esto me lleva a el segundo punto que quiero mencionar. Si analizamos el preámbulo sobre el tratamiento diferencial, por ejemplo, también nos da un contexto sobre cómo debemos entender estas disposiciones sobre tratamiento especial y diferenciado y la asistencia técnica y desarrollo de capacidades. Y hay un reconocimiento por los miembros, por parte de los miembros al principio, que dice que los miembros aprecian las dificultades especiales que tienen los países en desarrollo y PMA, y esas dificultades especiales están relacionadas con su relativa falta de capacidad a la hora de implementar las diferentes acciones. El segundo principio que abre el acuerdo para los países en desarrollo es el reconocimiento de que se debe ofrecer asistencia para ayudar a los miembros a implementar el acuerdo. Es decir, una vez que se reconoce que existen esas dificultades, hay un compromiso para ofrecer esa asistencia. Y el ámbito y el tiempo de la implementación está en correlación con las capacidades de implementación de los países en desarrollo y PMAs. Existe, por tanto, la comprensión de que tiene que haber una mejora de la capacidad para esos países para que puedan implementar de forma eficaz las diferentes disciplinas. Y el último principio al que me quiero referir, y que es específico para los países menos adelantados, es su capacidad de llevar a cabo los compromisos de forma consistente con el desarrollo individual de sus necesidades financieras y sus capacidades administrativas y de implementación. Se reconoce, por tanto, este hecho y considerando el contexto al que me he referido anteriormente, de que la implementación va en interés de estos países, esa falta de capacidad requiere que sea compensada lo antes posible. Es decir, puede que haya unos marcos temporales, pero va en interés de estos países el hacer estos procesos más expeditos para que se pueda mejorar la capacidad y que puedan adquirir esa capacidad necesaria. Por lo tanto, existe una relación simbiótica entre la adquisición de las capacidades y las brechas existentes con respecto a esas capacidades desde un inicio. También quiero referirme de forma específica a la nota 33 en el texto, que aclara que la asistencia y el apoyo para la capacitación en forma de ayuda técnica, financiera o cualquier otra forma de ayuda. Y esto es muy importante porque es, sin duda importante, señalar a los países en desarrollo y PMAs el tipo de asistencia técnica o tratamiento y visión diferenciado que van a recibir y que no está simplemente limitado a los recursos técnicos, no solamente cuando se haga un estudio o una evaluación de necesidades, sino que se reconoce también que habrá un compromiso por parte de los recursos financieros para facilitar la implementación. Y creo que esto es también algo reseñable.
y una parte importante del acuerdo. Dicho lo cual, me gustaría señalar que la nota 34, si me permiten, es otro punto importante porque implica el compromiso de los miembros, y aquí estamos hablando de los miembros donantes, a que ofrezcan asistencia para las evaluaciones de necesidades de estos países. Ya he mencionado que se trata de una serie de disciplinas muy amplias. Si analizamos la sección 2, que habla de la transparencia de las medidas de inversión, y la sección 3, los procesos administrativos, tienen una serie de disciplinas que forman parte del acuerdo y nos damos cuenta de que los miembros han de llevar a cabo una serie muy importante de compromisos que sin esa ayuda, ese apoyo, no podrían cumplir. Pero con el objetivo de saber cuál es el tipo de apoyo necesario, fue muy importante para que los miembros llevaran a cabo esa autoevaluación, esa evaluación de necesidades, y se llevó a cabo un proceso similar en el acuerdo de facilitación de las inversiones, y esto pasa por ofrecer a los países en desarrollo y a los miembros donantes las bases en las que se puede llevar a cabo esa implementación. Esto permite a los miembros categorizar las capacidades de implementación dentro de las categorías A, esas medidas que se pueden implementar inmediatamente en cuanto entra en vigencia el acuerdo. También pueden identificar los compromisos de la categoría B, que son aquellas medidas que pueden identificar una vez que ha pasado ya un tiempo, es decir, a posteriori, y esto significa que puedan tener más tiempo para implementarlas, y podría ser a través del uso de esos recursos, pero que requieren más tiempo. Y luego las medidas de la categoría C, que son aquellas medidas que requieren tanto un tiempo adicional como una adquisición de capacidades o recursos. Y estos elementos son críticos en el proceso porque sin esa evaluación de necesidades significa que esa categorización de la capacidad de implementación se llevaría a cabo en circunstancias o en la base de, bueno, pues unas conjeturas simplemente. Y esto, lógicamente, no es lo correcto cuando hablamos de este tipo de obligaciones. Por eso estas medidas son tan importantes, y por este motivo debemos aclarar que se debe ofrecer asistencia para estos procesos también. Esto es absolutamente crítico. Bueno, ya he hablado de los procesos, de las diferentes categorías de compromisos, y ahora me gustaría indicar rápidamente, y creo que ya se ha mencionado, que existe la posibilidad de cambiar entre los diferentes compromisos de implementación. Podemos ir cambiando de las categorías B a C. Por ejemplo, los países en desarrollo pueden decir que simplemente necesitan más tiempo, pero después de una consideración a posteriori pueden darse cuenta de que necesitan también más tiempo y más recursos, y podrían pasar, por tanto, de la categoría B a la categoría C. O si están en la categoría C y se dan cuenta de que no necesitan recursos, sino simplemente un mayor plazo, pueden pasar a la categoría B, y existen los mecanismos necesarios dentro del acuerdo que permiten a cualquier miembro en desarrollo, de países en desarrollo, en caso de que tengan dificultades a la hora de alcanzar esos plazos para la implementación, el hacérselo saber al comité, y el comité puede tomar una decisión para ofrecerles un mayor plazo para que los miembros puedan llevar a cabo esas medidas. Y lo último a lo que quiero referirme tiene que ver con la asistencia técnica y la capacitación. Tal y como se menciona en el acuerdo, siempre hemos dicho durante las negociaciones que se llevaron a cabo que no deberíamos únicamente analizar el acuerdo como un instrumento estático, sino que se debe considerar como dentro de ese ecosistema de facilitación de las inversiones extranjeras y de atracción a esa inversión. Y cuando se elaboró este acuerdo, teníamos esa idea en la mente. Por lo tanto, se habla de la capacidad de las autoridades para maximizar las inversiones, es decir, no se limitarían solo en lo que se encuentra en el texto. Eso es lo que se entiende al leer esa disposición concreta. Y otra cosa importante
es que incluyen estas iniciativas y también otras que podrían acordar los países entre, bueno, ellos mismos y los países donantes, pero se apoya la ambición de desarrollar capacidades para los estudios de viabilidad, estudios y evaluaciones de impacto medioambiental y social. Y creo que el colega que va a intervenir después de mí va a dar más información y detalles acerca de qué ocurriría en aquellas áreas en las que no llega el acuerdo o no se ha identificado, digamos, ciertos sectores que podrían optar al tipo de actividades de facilitación para unas inversiones sostenibles. Pero aquí se hace referencia al fomento de las evaluaciones medioambientales y sociales. Existe, por tanto, un tipo cualitativo de inversión que resulta de interés y esos es en los que los países en desarrollo han dicho que necesitan trabajar. Por ejemplo, para alcanzar sus objetivos en materia de sostenibilidad necesitan apoyo para poder realizar esas evaluaciones de medioambientales o sociales y quizás se pueda ofrecer ese tipo de facilitación o de apoyo. Lo voy a dejar ahí. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joe. Somos conscientes de que tenemos muchas cosas todavía por cubrir y nos queda muy poco tiempo, pero creo que de forma muy elocuente has podido resumir lo que significa esa capacitación y esa capacidad de implementación y, por supuesto, la capacidad de los diferentes actores en ese sentido. Quiero recordar a los ponentes que tenemos ya en el chat el link, el enlace para la encuesta que les hemos solicitado anteriormente, que cumplimenten para que nos ofrezcan sus puntos de vista. Y también hemos recibido una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Y debo decir que quizá no tengamos tiempo para responder a preguntas, pero bueno, quizás se pueda responder por escrito. Siempre son bienvenidas sus preguntas y sus comentarios. Y después del último ponente trataremos de dedicar algo de tiempo para responder preguntas. Gracias a Joel y gracias también al profesor N. Jansen Calamita por su paciencia. Es usted el último ponente. Él es responsable de políticas y derecho de inversión del Centro de Investigación Jurídica, Centro Internacional de Investigación Jurídica. Es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Singapur. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Rashid. Creo que pueden ver mis diapositivas, ¿verdad? En pantalla. Es un verdadero privilegio estar con todos ustedes y hablar del acuerdo FID. Quiero dar las gracias al ISD por la oportunidad de estar aquí. Como ya se ha dicho, es un momento muy importante, muy oportuno para hablar de esta cuestión y simplemente por decirles un poco de información, llevo trabajando en cuestiones relativas a la facilitación durante los últimos 4 años, tanto a nivel académico y también con gobiernos, centrándome en el ámbito de las obligaciones y de los costes y beneficios potenciales. Hoy quiero referirme brevemente a tres aspectos importantes del acuerdo FID, tal y como yo lo veo. Uno de ellos es la relación con los riesgos y oportunidades y también los mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados y mecanismos que se pueden utilizar para ayudar a los estados menos desarrollados para mejorar su capacidad para la resolución de disputas. Y también quiero centrarme en la relación entre las disposiciones del acuerdo FID y los objetivos de desarrollo sostenible contra el cambio climático. Uno de los puntos de mayor preocupación que salió a colación durante la fase de elaboración del acuerdo fue el de la interacción, las posibles interacciones entre el acuerdo FID y los acuerdos internacionales de inversión. Y esto tiene que ver con cuestiones de transparencia regulativa,
predictabilidad, eficiencia, etcétera. Y es el mismo tipo de problemas que surgen en el contexto de las disputas, especialmente con las cuestiones de tratamiento justo. En cuanto a las preocupaciones, bueno, pues está el hecho de que los acuerdos FID y sus disciplinas se pueden interpretar según las obligaciones en materia de protección de inversión del país anfitrión. También pueden tratar de incorporar directamente los acuerdos FID y sus disciplinas a través de las cláusulas de tratamiento que favorezcan a la nación en los tratados de protección de la inversión. Se trata, por lo tanto, de, bueno, pues intentar hacer frente a estas cuestiones, y ya ha habido intentos para eliminar esa interacción no deseada. Ya ha habido algunas disposiciones diseñadas para limitar o excluir las interacciones entre los acuerdos internacionales de inversión, la solución de controversias entre inversores y estados y el acuerdo FID. Pero bueno, no voy a entrar en todos ellos, simplemente decir que no es algo perfecto tampoco o infalible, sino que es un esfuerzo que se hace el mejor esfuerzo posible para reducir el riesgo de que el acuerdo FID pudiera ser invocado por parte de partes privadas en la solución de controversias entre inversores y estados. No existe una solución, como digo, infalible en este sentido. El segundo punto al que quería referirme habla de las posibles sinergias que pueden existir entre los estados que adoptan el acuerdo de FID y la mejora de sus capacidades para poder evitar las controversias entre inversores y estados. Ya se ha hablado de esos procesos y cómo esos procesos de autoevaluación ayudan a los estados a determinar si van a poder alcanzar sus obligaciones en materia del acuerdo del acuerdo de FID, y esto crea oportunidades para revisar los procesos normativos para ver si ofrecen la necesaria transparencia, predictabilidad y eficiencia y también justicia. Y sabemos que la grandísima mayoría de las disputas de inversores tiene que ver con este tipo de prácticas o la falta de las mismas. Cuando tratamos de analizar el acuerdo FID, tenemos que hacerlo también desde el punto de vista de cómo las prácticas normativas se alinean con las obligaciones de los acuerdos internacionales. Esto nos va a dar información muy útil, no solamente sobre si vamos a poder implementar las obligaciones del acuerdo FID, sino también con respecto al estado actual de la cuestión, con respecto a si se cumple el acuerdo de inversión y se puede también incluir las diferentes acciones en programas de prevención y también en el desarrollo de políticas para entender si existen y dónde existen vulnerabilidades. Creo, por tanto, que no, bueno, no forma parte del acuerdo FID, pero sí es algo que merece la pena llevar a cabo porque ofrece una oportunidad única a medida que analizamos los diferentes sistemas normativos. Se puede ir haciendo ese ejercicio de autoevaluación para poder aprovechar aquello que ya se está haciendo para diferentes objetivos. Y lo más importante es, como ya se ha dicho, la disponibilidad de asistencia técnica. El punto 34 se refiere precisamente a eso. Y bueno, hay que ponerse a trabajar. Realmente hay que ver hasta qué punto van a poder ofrecer los países donantes ayuda o apoyo adicional
en las fases de implementación. Y lo último que quiero mencionar tiene que ver con el marco del acuerdo FID y también el desarrollo sostenible y el cambio climático. Y tengo que decir que en el acuerdo FID no se abordan realmente las cuestiones que tienen que ver con desarrollo sostenible. Desde el artículo 1 se trata de facilitar un desarrollo sostenible, pero dicho esto, lo que vemos en el acuerdo en sí mismo, en materia de inversión sostenible, ya se ha mencionado el artículo 37, insta a la responsabilidad social corporativa dentro de los países en los que se invierte, pero no hay nada que evite realmente a los países que acogen esas ayudas o que les impida hacerlo. Y lo que nos dice es que, bueno, no tenemos obligación o los países de acogida no tienen esa responsabilidad de actuar de forma responsable cuando operan fuera de sus propios territorios. Y con respecto al artículo 38, en materia de lucha contra la corrupción, pues tampoco se avanza mucho. Todas las partes que entran en el acuerdo tienen que formar parte de la Convención Anticorrupción que ofrece las mismas garantías que ya se encuentran en el artículo 38. Por lo tanto, no se avanza mucho. Y yendo más allá de la sostenibilidad y las inversiones sostenibles y de la lucha contra el cambio climático, no se menciona ni una sola vez esta cuestión del cambio climático en todo el acuerdo, ni siquiera en el preámbulo. Y los acuerdos, o los compromisos en el acuerdo, mejor dicho, aplican a todas las áreas, a todas las partes. Y dicho lo cual, el acuerdo FID no afecta o aplica ningún tipo de subsidios, no requiere la liberalización de los mercados para que se lleve a cabo la inversión. Sigue existiendo cierta libertad, por tanto, de no admitir inversiones que se piense que no van a alcanzar los objetivos. Y tampoco parece, eso sí, que prohíba las inversiones que no cumplan los requisitos de la FDA, por ejemplo, las llamadas inversiones verdes. Y esto viene reforzado por la incorporación de ciertas excepciones en el artículo 14, cuando se habla de CATS, por ejemplo, y también en materia de este artículo para la protección de la salud humana, del medio ambiente y de la vida natural. Creo que no se centra en los riesgos particulares de responsabilidad, sino que, bueno, parece que se ha perdido la oportunidad, en mi opinión al menos, de ir un poco más allá en el ámbito de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Bueno, espero no haberme pasado mucho del tiempo y gracias por la oportunidad en cualquier caso. Thank you, Professor Kalamita. That was excellent. And one starting from that, yes, Excelente, the profesor developments or the Calamita. No global solo ha estado su investment presentación protection vinculada con policy lo que se ha has dicho en otras facilitated, we have presentaciones, seen, sino que have claramente been quite y de forma broad. muy And within that elocuente ha context, this elaborado varios agreement, as Rashmi puntos said, interesantes, sobre has todo the las potential inquietudes to be the new global como benchmark. la relación And if entre you el look at the acuerdo look at the agreement FID y mentioned, los as the Honorable acuerdos de Secretaries showed, the internacionales de individual inversión, también Professor el tema de Kalamita la underscored sostenibilidad. those are, its coverage is quite broad, Excelente quite también la resolución de extensive in terms of the controversias. actors Esta ha sido covered la and sessions presentación final covered, de este which seminario immediately takes us web. to the Tengo question un par of de reflexiones. implementation Empiezo por el hecho de in que terms of the sí, el capacity, desarrollo human, financial, de una technical, política institutional. de facilitación de la And so on the one inversión hand, a lot of flexibilities, but to be able to make use of that, parece que está as ganando Professor terreno. Y Kalamita este key acuerdo used the tiene el word potencial para convertirse to en be un the one. referente So, mundial. so that phrase Echando un is vistazo quite al relevant
acuerdo y tras haber escuchado las presentaciones de Joel, del profesor Calamita, la embajadora Boza, se trata de un acuerdo muy exhaustivo, integral, y esto nos hace preguntarnos cómo será su implementación. ¿Tenemos las capacidades financieras, técnicas e institucionales para implementar? Por tanto, necesitamos ciertas flexibilidades para hacer uso de este acuerdo. Como ya ha dicho el profesor Calamita, creo que me ha gustado mucho su frase, enséñeme el dinero. Eso es un comentario muy relevante. Tenemos mucho por hacer, pero que no nos distraiga tampoco de los desafíos inmediatos. Para empezar, que necesitamos el consenso de toda la membresía de la OMC antes, de cara a la conferencia ministerial, para ver si se convierte en un acuerdo plurilateral de la OMC o si toma otra forma jurídica. Y el otro desafío es, como ha dicho el profesor Calamita, es que tenemos mucho que entender su relación con otros acuerdos como los AII, lo que se cubre bajo el acuerdo, lo que queda fuera, pero a lo que puede contribuir, como la inversión verde, la inversión sostenible, el desarrollo sostenible. Debemos entender bien el acuerdo y por eso les animo a que estén pendientes porque el ISD y Rashmi concretamente están preparando una guía simplificada sobre el acuerdo que va a explicar su contenido y que nos va a ayudar a desarrollar una mejor comprensión de este acuerdo para que si se adopta o en las negociaciones estemos mejor informados. De este modo, quisiera concluir formalmente el seminario web. Muchísimas gracias en nombre del ISD a los ponentes, el profesor Calamita, la embajadora Bosa, nuestro compañero Joel que ha tenido que irse. Gracias por su tiempo, por su dedicación. Gracias también a los participantes. He visto que vienen de todas partes del mundo. Algunos están en Ginebra. Gracias por haberse quedado hasta el final.